Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre IDPP4. ¿Son todos iguales? Diferenciación, seguridad, eficacia y confiabilidad. Con el doctor Jorge Castillo. Este podcast es patrocinado por Laboratorio MSD. Bienvenidos. Hola, soy el doctor Jorge Castillo, soy médico internista y endocrinólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me desempeño como jefe de la unidad del servicio de endocrinología en los Cobos Medical Center. Hoy quiero compartir con ustedes en este EndoPodcast un tema que yo creo que a todos nos interesa. Son los inhibidores de la DPP4. ¿Realmente son todos iguales? Vamos a tratar de hablar brevemente de la diferenciación, seguridad, eficacia y confiabilidad de estos medicamentos. Quiero comenzar con un recuento histórico. Todos sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad con alto riesgo cardiovascular. Y por lo tanto, los medicamentos antidiabéticos, como es de esperarse, además de tener un impacto sobre la glicemia basal, la glicemia postprandial y por tanto de la hemoglobina glicada, tienen como requisito al menos garantizar seguridad cardiovascular para nuestros pacientes. A partir de este requisito, que ya tiene algo más de una década, se hizo indispensable diseñar estudios de seguridad cardiovascular para su aprobación por las diferentes entidades regulatorias. De esto entonces se desprende una interesante información de medicamentos que hoy al día nos permite hacer una comparación clínica con evidencia suficiente, lo que previamente no sucedía. Es así como los inhibidores de la DPP4 aparecen con estudios de seguridad cardiovascular. Insisto, no están diseñados para evaluar superioridad, sino simplemente seguridad cardiovascular. Y todos estos estudios comparten un mismo diseño. En general, son estudios en los que hay un grupo comparador o placebo, se hace de manera ciega y obviamente el desenlace casi siempre es el mismo. Estos estudios incluyen entonces el estudio SABRE-TIMI53, que se hizo con la saxagliptina con alrededor de 16.500 pacientes, el Examine o el Examine con la alogliptina 5.380 pacientes, el estudio TECOS con la sitagliptina con 14.724 pacientes y el estudio Carmelina con la linagliptina 8.300 pacientes. Linagliptina también tiene un estudio, en este caso ya no comparado con placebo, sino con glimepirida con 6.000 pacientes, que se llama el estudio Caroline. A la fecha, vildagliptina, que es otro inhibidor de la DPP4, no ha diseñado esta clase de estudios y por lo tanto no ha recibido aprobación por la Food Drug Administration o la FDA. Y por lo tanto en Estados Unidos no se ha aprobado su comercialización, pero se vende o se ha aprobado en Europa y, como ustedes conocen, también en Colombia. El inhibidor de la DPP4, alogliptina, no se ha comercializado en Colombia y por lo tanto no me voy a extender mucho en este medicamento. La formulación tanto de saxagliptina, linagliptina y sitagliptina se comercializa en monodosis, es decir, una sola tableta al día. La excepción a esto es la vildagliptina, la cual se recomienda en 2 dosis de 50 miligramos para evitar efectos adversos hepáticos que fueron evidenciados en estudios clínicos previos a su aprobación. Todos estos medicamentos están aprobados para la coformulación o combinación con metformina en la misma tableta, lo que de cierta manera ha mejorado la adherencia para los pacientes. En términos de seguridad cardiovascular, los estudios tuvieron como desenlace principal el MACE o eventos cardiovasculares mayores, que recordemos incluye la muerte cardiovascular, el infarto miocárdico no fatal y el accidente cerebrovascular no fatal. TECOS, es decir, sitagliptina, y Carmelina, es decir, linagliptina, incluyeron además la hospitalización por angina inestable. El tiempo de duración de los estudios varió un poco, siendo el más largo el de TECOS por 3 años y el más corto el Examine 1.5 años. En general, los estudios mostraron con sus medicamentos seguridad cardiovascular en términos de MACE.
Sin embargo, y de manera inesperada, el estudio SABRE-TIMI de la saxagliptina se asoció con un aumento de la hospitalización por falla cardíaca. Esta ocurrió en el 3.5% en el grupo saxagliptina comparado con el 2.8% en el grupo placebo. Y esto tiene un hazard ratio de 1.27, es decir, un aumento del 27% de las hospitalizaciones, con un intervalo de confianza de 1.07 a 1.51, lo que lo da estadísticamente significativo con una P igual a 0.007. Esta diferencia, la verdad, solo ocurrió en el primer año del estudio. En el segundo año no se observó una diferencia en la hospitalización de los pacientes. En el estudio TECOS, donde la hospitalización fue un desenlace secundario, hospitalización por falla cardíaca, el hazard ratio fue de 1, intervalo de confianza de 0.83 a 1.2, con una P no estadísticamente significativo. Cuando hablo del hazard ratio, de esa probabilidad, pues no hubo ni disminuyó la hospitalización por falla cardíaca. Hay que decir que estos estudios tienen algunos aspectos que los compara. Por ejemplo, la edad para el TECOS fue de 66 años y para el SABRE fue de 65.1%. Lo mismo que el tiempo de evolución de la diabetes, que era muy similar en ambos estudios, 9.4 años para el de cita y 10.3 años para el de saxagliptina, aunque también tuvieron algunas diferencias. Por ejemplo, la prevalencia de enfermedad cardiovascular, recordemos que el TECOS era 100% de los pacientes y en el SABRE solamente el 79% de los pacientes. La hemoglobina difirió un poco, 7.2 en el de sitagliptina y 8% de hemoglobina glicada en el de saxagliptina. También hubo algunas diferencias en tasa de filtración glomerular y el uso de insulina, que fue menor con la sitagliptina, 23%, y un poco más en la saxagliptina. Al día de hoy, realmente no tenemos claro lo que sucedió con saxagliptina, pero se recomienda no usarlo en pacientes con falla cardíaca. Digamos que para la defensa de la saxagliptina hubo más pacientes en el brazo de intervención con hipoglucemia 2.1 versus 1.7 en el grupo placebo, sobre todo en aquellos pacientes que tenían una hemoglobina cercano al 7%. En EXAMINE y en TECOS no se incrementó la tasa de hipoglucemias. Estos estudios, entonces, diseñados para la seguridad cardiovascular, realmente confirman, salvo para lo descrito ya para saxagliptina, la seguridad cardiovascular de esta familia. Pero importante también adicionar que estos estudios sumaron pacientes en los cuales se evaluó precisamente otros aspectos secundarios. Por ejemplo, no se reportó casos de cáncer medular de tiroides en SABRE, EXAMINE y TECOS. Algunos estudios de metaanálisis en lo que se incluyen tanto estudios de seguridad cardiovascular como estudios que no son diseñados para seguridad cardiovascular han demostrado una disminución del riesgo cardiovascular con los IDPP4. Indico o repito, estudios de metaanálisis donde no solamente están incluidos estos de seguridad cardiovascular, sino donde también se incluyen estudios en los que no se evalúa la seguridad cardiovascular, han mostrado disminución del riesgo cardiovascular. En términos de enfermedad microvascular, no hay muchos estudios. Uno de los pocos es el estudio de saxagliptina, el SABRE, en la que se evidenció mejoría o menor deterioro de la albuminuria al final del estudio, 10.7 versus 8.7, sin cambios en la creatinina. En el estudio Carmelina, un estudio no solo de seguridad cardiovascular, sino también de desenlaces microvasculares, no hubo diferencia significativa en los desenlaces compuestos de linagliptina versus placebo. Al día, no hay estudios en seres humanos diseñados para evaluar neuropatía como desenlace final. Sí hay estudios preclínicos en ratas donde demuestran que estos medicamentos, los inhibidores de la DPP4, pueden tener favorabilidad en la neuropatía diabética. En la práctica, una diferencia importante entre los inhibidores de la DPP4 es la necesidad de hacer ajustes a la dosis de acuerdo a la función renal.
Linagliptina, por su metabolismo preferentemente hepático, no requiere ajustes en pacientes con compromiso renal. Sitagliptina, la dosis usual de 100 miligramos, cuando hay insuficiencia moderada, estoy hablando de tasa de filtración glomerular entre 30 y 45 mililitros por minuto, la dosis debería ser de 50 miligramos al día. En insuficiencia grave, es decir, tasas de filtración entre 15 y 30 centímetros por mililitros, o enfermedad terminal, tasas de filtración menor a 15, o incluso en aquellos pacientes que requieren hemodiálisis o diálisis peritoneal, se puede administrar una dosis de 25 miligramos. Todas estas presentaciones que he mencionado están disponibles en el mercado y para, ser prácticos, realmente cuando se utilizan estas dosis de 25 y 50 miligramos, favorecen al bolsillo del paciente. Como ven, entonces, los inhibidores de la DPP4 es una familia de antidiabéticos interesante en la medida que, como sabemos, no generan hipoglucemia y, como era de esperarse, no generan riesgo cardiovascular, salvo el estudio con saxagliptina, que en el punto de la hospitalización por falla cardíaca hubo un aumento estadísticamente significativo. Quiero entonces con eso terminar este endopodcast. Diciendo que hoy en día se han posicionado muy bien los inhibidores de la DPP4 en pacientes ancianos por su posología sencilla, su baja toxicidad, sus pocos efectos adversos y, como mencioné antes, la posibilidad de hacer ajustes a la dosis en el caso de la sitagliptina o en el caso de la linagliptina, no hacer ajustes cuando tenemos algún compromiso renal. Con esto me despido y quiero invitarle a conectarse a los otros endopodcasts, seguramente con temas tan interesantes como el que hemos mencionado el día de hoy. Que tengan un feliz resto de día. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.